Bendito sea el Señor. Gracias le damos por este hermoso momento. Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas. Capítulo número 8. Hemos dicho capítulo número 8. Lucas, capítulo 8. Es un pasaje que es bien conocido, pero con la ayuda del Señor vamos a tomarlo de una forma que el Señor nos ha indicado y queremos ser de bendición para usted. Señor Jesús les bendiga. Lucas capítulo 8, vamos a leer desde el verso 40. Del verso 40 hasta el verso 48. Amén. Y dice así, si usted puede y tiene su Biblia, búsquela, porque es importante que acostumbremos a nuestra vista y a nuestro cerebro a buscar la Biblia para cuando vayamos a compartir con personas que quieren ver que realmente somos de esos hijos de Dios que nos deleitamos en la palabra del Señor. Así que gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da el Señor. Gracias le damos, y en el nombre de Jesús vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 8, del verso 40 al verso 48. Jesús nos bendiga. La palabra del Señor dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Amén. Verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, recuerde, 12 años, es importante recordar esos detalles. Amén. Una mujer que padecía de flujo de sangre, recuerde, desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, recuerde, todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La situación que muchas veces el ser humano tiene que vivir es muy diferente los unos de los otros. Es más, diferentes enfermedades, diferentes aflicciones. Y es más, si hay dos personas que tienen una misma enfermedad, esa enfermedad afecta de forma diferente según la persona. He aquí un hombre que va e invita a Jesucristo a su casa, pero lo invita por una razón, porque tenía a su hija enferma de 12, tenía a su hija enferma, y resulta que decía, porque tenía una hija única
como de 12 años que se estaba muriendo. Por esa necesidad, él invitó a Jesús a su casa. Entonces el Señor va a esa casa. Y como todos ya sabemos, hay muchas personas que buscan del Señor, que porque lo necesitaban, se acercaban a Él, ya sea por una necesidad material, por hambre, por salud, por querer un milagro, por querer peces, por querer panes. Había muchos motivos por el cual se buscaba, y muchos también por curiosos se acercaban a Jesús. Pero en este caso había un hombre que sabía que en su necesidad, si llevaba a Jesús a su casa, algo iba a pasar, porque él sabía que Jesús hacía milagros, que Jesús era Dios, que Jesús era el Salvador, el poderoso. Pero ¿qué pasó? En el intertanto que el Señor va rodeado de esas personas, de los cuales habían varios que tenían claro lo que era Jesús y otros por curiosidad, dice que la gente lo apretaba. Imagínense la multitud caminando de Jesús y lo oprimía físicamente, lo apretaba. Pero una mujer, dice, que tenía flujo de sangre, y acá yo me quiero detener un momentito y hablar un tema que es sensible, delicado, pero hay que explicarlo para que se entienda. El flujo de sangre que tenía esta mujer causaba un daño en ella de debilidad, y durante un tiempo prolongado era mortal, lo llevaba a la muerte. Pero esta mujer se le había alargado y era por un propósito, que lo vamos a ver más adelante. La mujer, el flujo de sangre, toda mujer tiene su periodo una vez al mes, y durante esos días normalmente la mujer no es indiferente a su cuerpo, o anda más cansada, alguna le afecta con dolor, otra le afecta con no puede moverse, otra no le causa nada, pero todos lo tienen, toda mujer tiene ese proceso, ese fluir de sangre. Pero ¿qué pasa? Imagínense mi hermana, mi hermano, sobre todo mi hermana, imagínense 12 años de ese fluir. Si con 4 días, con 3 días, con una semana, que a algunos les puede pasar, andan débiles, andan delicadas, andan decaídas. Imagínense 12 años esta mujer lo que estaba viviendo. Por un momento hay que ponerse en el lugar de las personas. Nuestro Señor Jesucristo en este presente, hermano, quiere que una vez por todas entendamos que tenemos que movernos entre la gente. Tienen que importarnos las personas. Tenemos que informarnos de las personas, tenemos que interiorizarnos de qué es lo que les aqueja, qué es lo que necesitan, qué es lo que están pasando, qué es lo que han pasado, qué les impide acercarse a Jesucristo o conocer o entender de Jesús. El Señor le importó al ser humano, le importó la humanidad al punto que dio su vida. Dice que nosotros tenemos que amarnos unos a otros como Él nos amó. Como Él amó a sus discípulos, le dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Pero ese no era un nuevo mandamiento, porque en la ley de Moisés decía que había que amarse, decía que había que amar a Dios. Pero Él le dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, con todos los ejemplos que les di, de todas las formas que les mostré, de todas las formas en que lo hice, de todas las formas en que llevé a cabo de mostrar mi amor por ustedes, así ustedes tienen que amarse. Le explicó con ejemplos, con peras y manzanas, o como decimos acá en Chile, le explicó claramente con obras cómo se amaba. Así debían amarse discípulos. Y ese fue el mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso el Señor lo mandó a que lo practicáramos. Nosotros tienen que importarnos las personas, no solamente en momentos de aflicciones como estos, no solamente en momentos de crisis mundial, no, sino que en todo momento, porque Dios nos ama en todo momento. Esta mujer buscó ayuda de los médicos, tenía dinero, no cualquiera iba a un médico, iba a los doctores, ocupaba medicina, diferentes medicinas que habían, y dice que no le iba bien, al contrario, le iba peor. Porque seguía con su flujo, seguía con sus debilidades, con sus dolores, con sus achaques, y ahora era más pobre.
Y usted verá que cuando no conocemos al Señor Jesucristo, cuando uno es pobre, se queda sin amigos, se queda sin familia, se queda sin personas. Cuando no es hijo del Señor, porque los que somos hijos del Señor no nos importa si la otra persona tiene dinero o no. Vamos a estar con ellos para servirle. Igual con dinero o sin dinero. Es por eso que esta mujer estaba en un momento complicado, pero ella escuchó que Jesús estaba por ahí. Que Jesús estaba pasando por su pueblo, por su ciudad. Ella había escuchado de los milagros, él sabía de las personas porque andaban hablando de que había llegado uno que hacía milagros, uno que sanaba, uno que contestaba las peticiones, que alimentaba al pueblo. Y ella en su necesidad escuchó. Hoy en día hay muchas personas que necesitan escuchar palabras de amor, palabras de paz. Pero lamentablemente, como explicábamos ayer, dice que en estos días, dice, muchos tienen comezón de oír. Eso que ellos quieren escuchar es comezón de oír. Ellos quieren escuchar algo del Señor, algo de Dios. Pero a ellos les da lo mismo si es algo del Señor de pagano o no. Si es la religión que sea, ellos quieren escuchar algo que les convenza de que va a tener paz, de que nada les va a pasar. Pero los que tenemos a Jesucristo, el único y verdadero Dios, tenemos que con amor y con humildad llegar a esas personas que tienen ese comezón de oír. Si estamos haciendo esto es porque el Señor le ha placido y el Señor nos sostiene. Y a través de internet, donde usted no escucha ahora o no va a escuchar más tarde cuando esto esté en la plataforma, sepa que Jesucristo sabe de su existencia. Y si nosotros, su iglesia, no llegamos a usted y necesita ayuda, escríbanos, háblenos. Porque hoy día nuestra oración con mi esposa era: Señor, guíenos, un espíritu que nos guíe, a quién necesita de usted, a quién podemos ir a ayudarle a sus casas, a quién podemos. Y esa es la oración de la iglesia y tiene que ser constante. Estamos haciendo cuarentena en nuestras casas, pero no dejamos de ser hijos del Rey, hijos de Dios. Que el Rey no está manifestado realmente en este instante. Señor Jesucristo nos ayude. Entonces esta mujer viene y con esa fe en el Señor Jesús, esta mujer viene y creyó en el Señor sabiendo quién era Él, pero en silencio, sabiendo su condición. ¿Qué condición? Me va a decir usted: está enferma. Más adelante lo vamos a entender, lo hermoso del Señor. Ella sabía que Jesús era perfecto, sabía que Jesús era intachable, sabía que Jesucristo era el Mesías, era el ungido. Ella sabía que era el poderoso, por eso fue en silencio, para no ser descubierta, y le tocó. Entre medio de toda la multitud, todos sabemos ya esta historia, la han predicado muchas veces, la multitud que premiaba, y ella fue y le tocó como pudo, con su debilidad, quizás con sus kilos menos, quizás con su dolor de hueso, quizás con su problema en los huesitos, en los tendones, en los músculos, por su debilidad. Ella fue con esa fuerza que tienen las mujeres, y esa convicción de persona necesitada, y esa fe de persona que sabe que ahí está la solución. Se acercó al Señor y le tocó. Y dice que el Señor sintió. Y dice: alguien me tocó. Y ahí vienen las personas que no están en la frecuencia espiritual del Señor. Señor, pues si todos te aprietan, Señor. No, porque alguien me tocó, porque poder, virtud salió de mí. Poder salió de mí. Y el Señor, y busquemos entender e imaginarnos la situación. El Señor detiene y dice: alguien me tocó, y lo dijo fuerte. ¿Por qué? Porque escucharon Pedro y escucharon los demás discípulos, escucharon todos los demás que le rodeaban a Jesús. Todos se detuvieron. ¿Quién tocó al maestro? Pero si todos le tocan. Jesús lo hizo en voz alta. Ya, pongamos detalle esto hermoso que el Señor nos entrega. Él lo hizo en voz alta: ¿quién me tocó? Y todo, se enojó el maestro. Y Pedro le dijo: Señor, todos te aprietan. No, es que alguien me tocó. ¿Por qué? Porque poder salió de mí. Entonces la mujer, a verse sorprendida, dice que lo reconoció delante de todo el pueblo. Y dijo: yo te toqué. Y le dijo el por qué. Y el Señor, ¿qué le dice? Es tan hermoso el Señor. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. Porque ya había sido sana. En lo material instantáneamente fue sana. Pero cuando realmente tenemos ese encuentro con el Señor, Él nos conoce, que significa en el griego un encuentro íntimo con Dios. Nosotros creemos todo lo que tiene que venir de Cristo, de Jesucristo, que es su sanidad, sí, pero también es su poder, es su salvación. Y al creerla por fe, como lo hablábamos anoche, el Señor nos da esa salvación y es nuestra. Por eso le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Pero por qué ir en paz? Si estaba tranquilita en su casa, enferma pero tranquilita, dirá usted. ¿Por qué en paz? Estaba pobre,
Estaba enferma, pero estaba en paz, nadie la molestaba. ¿Usted cree? Vamos a la profundidad de esto hermoso. Me llamó la atención porque el Señor le dijo en voz alta, le expuso. Pero el Señor Jesucristo es tan hermoso, el Señor, nuestro Señor es tan tierno, es tan cariñoso, es tan amoroso nuestro Rey, que Él no deja detalles sueltos, Él no escatima en lujo de detalles para que su hija Gloria, su hijo Juan, su hija María, sienta que Dios realmente la ama. Dice la ley de Moisés, decía que la mujer cuando estaba en esos procesos y que tenía que ver con el tema de la sangre, la mujer tenía que guardar distancia, tenía que apartarse, tenía que estar 7 días purificándose. Era inmunda, no se podría acercar nadie a ella, es decir, la aislaban, era como algo terrible para ella, todos los meses tenía que encerrarse, todos los meses tenían que ignorarla, todos los meses, y era algo así. Porque tenía que cumplir esa norma hasta que fuera purificada después del 7º día y ella podía volver hacer las cosas normalmente. Imagínese esa situación, hermana. ¿Por qué? Por el concepto del flujo de la sangre que tenía. Imagínese esta mujer 12 años tenía ese flujo de sangre continuo, ya no eran 7 días encerrada, ya eran un mes, eran 2 meses, eran 10 meses, 12 meses, multiplique 12 por 12, todos los años que ella tuvo que estar encerrada porque no podía tocar a nadie, no podía sentarse con nadie en una banca, no podía hablar con nadie porque era inmunda según los estatutos establecidos hasta ese instante. No era solamente una enfermedad física, no era solamente una pobreza material, era lamentablemente una pobreza de espíritu. Y ella, había algo en ella que la tenía secándose. Y no era necesariamente la enfermedad, sí, eso ayudaba mucho, pero también a veces la sociedad, nosotros como hombres nos creemos superior al necesitado, al enfermo. Y si viene alguien un poquito sucio, nos cuesta abrazarlo, nos cuesta decirle Jesús te ama, nos cuesta ser sincero y abrazarle. Pero el Señor sabe todo. Y esta mujer tantos años fue discriminada, tantos años, porque era inmunda. Por lo que le estaba pasando, aparte de su enfermedad, hacerla enferma, hacerla más pobre, la hacía inmunda ante la sociedad. Y la sociedad, usted sabe que no perdona. Estamos hablando por internet, y la internet, gloria a Dios, usémosla, santifiquemos los medios, santifiquemos la señal, santifiquemos todo en el nombre de Jesucristo, porque se ha prestado para hacer tantas cosas terribles la internet, tantas cosas malas se han hecho. Pero en el nombre de Jesús, la iglesia del Señor, que tenemos la autoridad de Jesucristo para cortar toda obra de Satanás, usemos la internet para llegar al necesitado, aquel que no puede salir de casa. Aprovechemos este instante como iglesia para apoyarnos unos a otros, motivarnos, alentarnos a las buenas obras, pero del corazón sincero, no copiar y pegar cosas masivas. Yo dígale a su hermano que lo ama, que lo necesita, que lo extraña, dígale, esta mujer debía mucho tiempo y dice que no le iba bien, le iba peor. Ahora entienden, nadie la visitaba porque las normas no lo permitían y porque era inmunda. ¿Cómo vamos a ir a ver a esa inmunda? ¿Cómo vamos a ir a saber a esa mujer que nos ha purificado 12 años de esa situación? Por eso ella fue en silencio, calladita, bien tapadita, para no ser sorprendida, dice, y toca al Señor. El Señor que en su poder y en su perfección vino a los imperfectos. El fuerte y poderoso vino a los débiles. Y ella le tocó, y el poder, porque esto es por fe, el poder instantáneo de Dios, la solución del Señor instantáneamente llegó a ella, la salud. Pero había algo más importante para esta mujer, que ni siquiera ella, quizás lo había notado, y ni siquiera nosotros, tantos años leyendo el mismo texto, nos demos cuenta de este hermoso. Porque Dios no deja cabos sueltos, no deja cosas a media hacer. No, Dios termina, Dios comienza algo y lo termina. Si estás pasando por un proceso, hermano, ten paciencia, confía en el Señor, pero no caigas, no lo dejes inconcluso, porque el proceso comienza y tiene que terminar. En el proceso tú creces, si pasas el proceso creces, mejora, te santificas, eres mejor para el Señor y ves la gloria de Dios en ti. Pero si no pasas el proceso y a la mitad lo dejas, tienes que volver a comenzar y otra vez del comienzo, y eso te aseguro que es el tiempo perdido que no vas a recuperar. Esta mujer toca a Jesucristo, lo toca, es sana, y el Señor dice, alguien me ha tocado y me pillaron, y se quiso ir, y el Señor dijo, no, si alguien me tocó, porque voy a salir de mí, alguien me tocó, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí, dijo el Señor. Y la mujer, como vio que el maestro estaba hablando bien fuerte y todos lo habían escuchado, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino que se hizo público,
vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella sintió su interior, en su parte interna, ella sintió que el flujo se había detenido, sintió que el poder de Dios la había sanado. Pero el Señor, como no hace nada inconcluso, nuestro Señor Jesucristo, y a Él doy la gloria en este instante, lo hizo público. Es el único caso en la Escritura donde Él lo hace público. ¿Por qué, dirá usted, por qué lo hizo público? Ahora me estoy dando cuenta, sí, tiene razón el hermano. ¿Por qué lo hizo público? Porque el Señor también sabía la necesidad de ella y también sabía la crueldad de la sociedad. El Señor le dijo delante de todo: sí, poder salió de mí, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué ahora le dio la paz el Señor, que era perfecto, el Señor, el Maestro, el Mesías, el Rey que estaba ahí? ¿Por qué? Él mismo le dio la paz. ¿Por qué? Delante de todos. ¿Por qué lo hizo público? Porque si lo hubiese sanado en silencio, las personas no hubiesen creído y seguirían llamándola la inmunda, la que está contaminada, la que y hubiesen seguido sin acercarse a esa persona, sin tocarla, sin visitarla, sin buscarla, porque era inmunda. Pero el Señor, como vino a reposicionar al hombre y a la mujer ante su gloria y majestad, después de redimirnos, después de regenerarnos, el Señor lo está reposicionando, nos reposicionó para que ya la sociedad nos vea de una forma diferente. Pero también la gloria de Dios tiene que estar en ti, el poder de Dios tiene que estar en usted, para que vayamos en paz. Tenemos que tener esa fe con la cual somos salvos e ir en paz con la paz de Dios. Pero esta mujer, ¿por qué lo hizo Dios público? Y Dios le dice: yo la sané, yo la perdoné, yo la hice salva, yo le doy paz. Y con eso la hizo público. Nadie más me la discrimine a mi hija, nadie más me aísle a mi hija, nadie más la venga a apuntar con el dedo a mi hija, porque ahora ella es mía. Hermano, en el nombre de Jesucristo, tú que eres hijo del Rey, que nada ni nadie, ni siquiera tú mismo, te digas que no eres hijo del Rey. Si estás débil, en el nombre de Jesucristo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tienes dudas, si tienes pensamientos vanos, si hay pruebas que no estás pasando y te estás quedando pegada, en el nombre de Jesucristo, estudiemos la palabra del Señor para entender por qué estamos flaqueando, por qué estamos fluctuando en dos pensamientos, dos sentimientos, en emociones, si no crecemos espiritualmente. Porque si el Señor me dice que tengo que ser como la luz de la aurora, que voy en aumento, no estoy aumentando espiritualmente. Quizás hay algo, hay un flujo que está escapando de mí que no está dejando crecer espiritualmente. Pero que el Señor Jesucristo te ha perdonado. Si has creído en Jesucristo, si tenemos la fe en que Jesucristo murió por nosotros, en que Jesucristo es nuestro Señor, si tenemos fe, estamos en nuestro Señor, estamos en Él, y si estamos en Él, un espíritu, somos con Él, y si somos uno con Él, créame que ni plaga tocará tu morada, caerán 1000 y 10.000 a tu derecha y a ti no llegarán, porque el Señor sabe que usted y yo hemos puesto a Jesucristo, al Altísimo, por nuestra habitación. Él también nos va a glorificar, nos va a poner en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Le invocaremos y Él nos responderá. Con nosotros estará y sigue estando y va a estar en la angustia. Ese es nuestro Señor Jesucristo a quien hemos recurrido en todo instante. Pero en este instante yo quiero que, así como esa mujer, entiendas que Jesucristo está pasando por tu pueblo, por tu ciudad. Entiende que Jesucristo está ahí, está ahí. Yo estoy a la puerta y llamo, dijo el Señor. Estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. ¿Y a qué le dijo eso? A una iglesia que lo tenía afuera, porque estaban comoditos, tenían todo, todas las comodidades, tenían dinero, tenían todo, y tenían al Señor, Rey de Reyes, fuera de la iglesia. No permitamos eso, mi hermano. Que Dios esté en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. ¿Y de qué sirve este templo si el Espíritu Santo no está en él? Deja de ser el templo del Espíritu Santo. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, sí, gloria a Dios por eso. Pero a veces cuesta, sí cuesta, hermano, sí, hermana, cuesta, y solo también. ¡Ay del solo! Muchas veces estuviste en una iglesia, estuviste en reunión y te sentiste sola. Te sentiste solo, volviste solo a tu casa. Pasó tu cumpleaños y nadie te saludó. Camina y camina solo. Hasta te sientes sola porque nadie se preocupa de ti. Perdónanos si no hemos hecho algo bueno por usted que nos escucha. Pero créame que vamos a trabajar para hacerlo mejor. Pero también usted tiene que trabajar para hacerlo mejor. Si busca estar mejor en el Señor, lo va a estar. Pero también tiene que tenderle la mano al prójimo.
Esta mujer no había nadie que la llevase ante el Señor. Y por fe fue. Porque la fe hace que nos movamos. La fe en Dios hace que yo me mueva. Si digo que tengo fe en Jesucristo y me quedo quieto en casa, las iglesias se han quedado mucho tiempo quieto en casa. Este año el Señor nos dice a través de nuestro apóstol, ir. Tenemos que ir. Pero ahora estamos encerrados, ahora queremos ir todos. No, sí, tranquilo, ya hemos ido, vamos a seguir yendo, pero ocupemos estos medios para llegar a las otras personas, para llegar, que escuchen la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así como esta mujer escuchó que Jesús andaba por ahí, yo le quiero invitar. Jesús, el que no le importó tu pasado porque lo perdona y olvida. Jesucristo quiere reposicionarte como esa mujer, y que nadie te recuerde tu pasado, ni Satanás lo va a hacer, pero no le conviene, porque Jesucristo perdona y olvida. En el nombre de Jesucristo, hermana, tú que estás ahí pensando, estás sintiendo algo diferente, esto es palabra de Jesucristo, que te está dando una oportunidad, no te está enjuiciando, ni te está juzgando, ni te está discriminando por tu condición. No, te está diciendo, echa sobre mí tu carga y yo te sustento, yo te sostengo, yo te protejo, yo te sostengo con mi diestra, con mi justicia. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como aquella mujer, yo le quiero invitar en esta tarde: aférrate a Jesucristo, cree en Él, invoca el nombre de Jesús y Él te responderá. Contigo estará en la angustia y te va a sacar de esa angustia. Por fe, que tu fe no pase desapercibida ante el Maestro. Que el toque de necesidad que llegue al Señor no va a ser pasar desapercibido el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con usted. Jesús le bendiga y recuerde, amemos al Señor Jesucristo y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Jesucristo está aquí, y así como aquella mujer, nosotros debemos serlo. Jesús le bendiga